Hermana Buena Luisa, buenas noches. Hermana, algunos hermanos le han hecho la pregunta sobre la higuera, que se secó y los discípulos quedaron maravillados porque tenían poca fe. Esto está en Mateo 21, 18 y 19. Pero mi pregunta está en San Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 14. Marcos 11, 12, 14. 12 y 14, sí. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermano. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hermana, mi pregunta es, Jesús sintió hambre y vio de lejos la higuera y se acercó a ella y solo encontró hojas y ni un higo. Él se enojó por el hambre que tenía y no podía comer. ¿Y por qué la maldijo a la higuera si no era tiempo de cosecha? Hermana, yo quisiera que usted me profundice este capítulo, por favor. Bien, aquí no dice que se enojó el Señor. Ahí no habla que Él se enojó. Él no se enojó por eso. Y Él pues tampoco pensó en el momento si era tiempo de cosecha o no era tiempo de cosecha. Simplemente el Señor estaba en otra cosa. Era pensando en el reino de Dios, pensando en evangelizar, en salvar, en hacer cosas buenas a la humanidad. Él era pensando en eso y no estaba pensando si era tiempo o no de las cosechas. Además, a veces aunque pasen las cosechas, en los árboles queda fruta. Pasa la cosecha, pero en los arbolitos algunos frutos quedan ahí, pegaditos en el árbol. Esa fue la esperanza de Él, que aunque no fuera época de fruto, pero que de pronto había quedado algo. Pero el Señor no se enojó. Él hizo un milagro ahí, fue para darle a conocer a sus discípulos que Él era el Hijo de Dios, que Él era el hombre a quien Dios había enviado, un mensajero, que Él era el precursor, el rey, el salvador que Dios había enviado para salvar la humanidad. Y quiso el Señor mostrarle a sus discípulos el poder que Él tenía, las facultades que Él tenía. Por eso Él le dijo a la higuera que nunca más diera fruto. A eso se le llama una maldición. Él profirió maldición contra la higuera y le dijo: no, que no des más fruto. Como no hubo fruto para mí, pues tú ya no vas a darle fruto a nadie. Y con el tiempo, pues la higuera se secó, pero el Señor no estaba enojado por eso. Él fue consciente de todas estas cosas, solo que Él quiso manifestarse para que sus discípulos no dudaran de Él, siguieran creyendo en Él al ver todas estas maravillas y todos estos milagros. Eso fue lo que sucedió.